Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club Tirambo. Bueno, vuelvo, como el turrón. Un año después, por poner una excusa que es la cierta, se me estropeó el móvil, se me estropeó la opción de hacerme el vídeo en formato selfie, en forma selfie, y lo intenté de la otra manera, pero no enfocaba bien, no encuadraba bien, y bueno, pues al final, aparte que ha sido 2025 un año complejo, he esperado un año desde el último vídeo que era el libro este de Trapiello, eh, pero bueno, ha sido un año en el que he leído muchos libros y quiero comentar alguno. Quería volver en este año nuevo, móvil nuevo y temporada nueva, por decirlo de alguna manera. Entonces he querido, de los 57, 58 libros que me leí el año pasado, aparte de los 24 tomos de Tintín canónicos, quería comentar algunos brevemente de los que me he leído. Uno es El arte de leer las calles, de Fiona Songel. Es un libro que no conocía a la autora, no conocía el libro, no conocía la editorial, Barlín Libros, pero es una de estas compras que estás en la librería mirando libros y de pronto te llama la atención este libro, la portada y sobre todo la frase, el eslogan, que Walter Benjamin y la mirada del Flanner. Bueno, la mirada del Flanner ya sabéis que es ese personaje caminante, cronista de la sociedad, cronista urbano, que no se inmiscuye con el resto de los ciudadanos, de los habitantes de una ciudad, pero que va haciendo una radiografía, ¿no? Y bueno, pues me interesaba el tema y tengo que reconocer que el libro me ha gustado, pero quizá me esperaba mucho más del tema. Es un tema que me resulta fascinante. Esperaba encontrarme con personajes de los que te apuntas luego para buscar sus libros. Y bueno, está muy bien escrito. Fiona Songel escribe muy bien y toma de referencia a algunos textos de Walter Benjamin. Y la verdad es que es un libro que está muy bien escrito, pero ya digo que quizá me esperaba más por el tema, y ya digo que fue un libro que cogí prácticamente sin saber nada, sin leer la parte de atrás. Solamente El arte de leer las calles, Walter Benjamin y la mirada Flanner. Es lo que tiene de vez en cuando hacer estas cosas. Ya digo, no es un libro tampoco que me haya fascinado, pero tampoco es un libro que no recomendaría. Creo que es un libro muy interesante. De Rafael Sabatini, de la colección esta de Molino, tengo un montón. Bueno, la gente le conoce sobre todo por Scaramouche, el Capitán Blood. Bueno, y esta hidalguía es una historia de aventuras, una más de estas que se descubre. Es uno de esos autores que se descubre uno de adolescente cuando, bueno, pues empieza sus primeros libros de aventuras de Stevenson, de Julio Verne. Y Sabatini es uno de ellos. Y esta es una novela que, bueno, es una novela menor dentro de una obra, pues de aventuras, ligera, en la que, bueno, pues un personaje, que no recuerdo el nombre ahora mismo, viene de una familia no noble. De hecho, viene con el San Benito de que su padre es un traidor y demás, y acaba siendo, pues eso, acaba eh, eh, descubriendo sus valores y su hidalguía interior, y siendo, bueno, pues una persona influyente también en la corte. Es un gran libro de aventuras. Esas ediciones al final tienen la letra muy pequeñita, y ya la presbicia también ayuda mucho a que se lea poco a poco, ¿no? Porque estos libros además son ediciones baratas que me encantan de kiosco, pero es cierto que está la letrita pegadita, viene alguna ilustración, pero reconozco que para lo sencillo que es, me costó leerlo precisamente por eso. Yo me gusta mucho leer en la cama y esta letrita me provocaba un insomnio, una somnolencia importante. Pero bueno, es un gran libro. Un gran libro dentro de lo que es. Mira, no tengo aquí, pero me he leído los dos últimos libros de Vázquez Figueroa, que es un autor que ya sabéis que me gusta mucho, y es dentro también de este estilo, ¿no? De las aventuras, con un estilo muy rápido, muy para leer rápido. Y el último que hizo es uno sobre Palestina, Viva Palestina. Y bueno, se moja. La verdad es que es un autor que me gusta porque se moja bastante. Bueno, Adalbert Stifter me gusta mucho. Me haya leído ya El Solterón. Perdón. Tengo a medias por ahí El verano tardío, que es un libro de casi 1000 páginas.
Y bueno, me animé con este Piedras de Colores, que es un libro que contiene 7, no sé si son 6 o 7 novelas cortas o relatos largos, nunca he sabido la diferencia, o si es lo mismo, no lo sé, en el que, bueno, toca sus temas predilectos: la naturaleza, la nostalgia, los recuerdos, la memoria, el conocimiento. A Dalbert Stifter le gusta mucho los pasajes largos en los que va contando cómo una persona camina por una zona, por un monte, por un pasaje de flores, de árboles, y cómo va impregnándose de esa naturaleza. Albert Stifter fue además un pintor, un paisajista, y se nota también en su prosa, ¿no? Voy a ir más breve porque mi garganta ya estáis viendo que está poco a poco poniéndose peor. Piedras de Colores es un libro muy bello. Es una edición, es la primera vez que está completa en castellano, porque salió en Cátedra hace un montón de años una edición en la que solamente había 2 relatos, creo. Y aquí están todos, que digo que son 7. Y esta edición de pretextos es del año 2018, la primera edición. Y es una maravilla, ya digo, de prosa elegante. Tuvo muy mala fama en su momento, tenía fama de ser muy... De ocuparse de las pequeñas cosas y de ser muy aburrido. A mí, el que no haya una gran épica en su novelística o en su narrativa, la verdad es que no me importa nada, porque podría estar encerrado en sus páginas días y días y días, por la belleza de esa manera de contar. Piedras de Colores es una buena manera. El Solterón también, quizá más, esa para empezar con Stifter, quizá mejor el Solterón, porque es más breve, es una historia más breve. Bueno, me he leído 2 de Ramón J. Sender. Uno es El Rey y la Reina, y otro es este, que es el que, bueno, más me ha gustado, es Viaje a la aldea del crimen. Es un documental de Casas Viejas. Bueno, poco después de lo que ocurrió en Casas Viejas, en la época de la República, ya sabéis que esto fue un poco, se dice que fue un poco el origen, o un poco el prolegómeno de lo que fue la guerra civil en España, la guerra del 36. Fue por lo que ocurrió en Casas Viejas, perdón, que fue ese alzamiento anarquista que hizo que fuera sofocado por la Guardia, y que hubiera un montón de asesinatos, fue una historia realmente terrible. Y el libro está contado pocos días después de que ocurriera. En aquella época, Ramón J. Sender era un periodista muy joven, al que le mandaron ir a cubrir lo que había ocurrido, ¿no? En Casas Viejas, y fue pocos días después y empezó a entrevistarse, y contó hizo una cosa muy bella. Yo creo que es uno de los orígenes de la literatura, del periodismo moderno, junto a Gaciel o Chávez Nogales. Yo creo que Sender también fue uno de los que catapultó esa nueva manera de hacer periodismo, más cerca de la literatura. Este libro realmente se puede leer como una novela. Es un libro que está dividido por capítulos, pero podrían ser como pequeñas, de hecho fueron pequeñas entradas en la prensa, pero ya digo que está contado de una manera periodística, pero también muy literaria, muy, muy narrativa, y se lee como tal, se lee como los libros de Chávez Nogales, ¿no? Y es un libro que recomiendo. Bueno, luego hay una idea de la idea que él tenía de hazaña, el desencanto que tuvo con la República, que dicen que luego, años después, cuando se publicaron los diarios de hazaña, se supo que realmente no sabía lo que había ocurrido, ¿no? Con esos guardias que habían mandado a Casas Viejas. Hazaña no sabía lo que iba a ocurrir, y en ese caso, bueno, Ramón J. Sender no sabía aquello. Y bueno, pues el libro desprende un poco bueno, ese descreimiento, ¿no? Al final, con la figura de Azaña y con la República. Por fin terminé la trilogía de Marte, de Kim Stanley Robinson.
Es un libro que es una trilogía que le llevó 20 años escribirla, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Y bueno, este año me leí por segunda vez Marte Verde y me acabé ya con Marte Azul. El problema que tienen estos libros es que son una ciencia ficción, como le llaman, hard fiction, o no sé cómo, tiene un nombre, en el que es una ciencia ficción, no sé si llamarlo realista, pero excesivamente científica. Aquí no hay extraterrestres pegando disparos, ni espadas láser, ni nada. Esto es la terraformación de unos colonos en Marte a lo largo de diferentes generaciones. Estamos hablando de 3 libros de 600, 300 páginas cada uno, y este último es encima además el más extenso, pasa de las 726 páginas, y es un poco una especie como de río que va a desembocar a los diferentes personajes. Consiguen encontrar una vacuna que hace que vivan muchos más años, con lo cual a lo largo de diferentes generaciones los personajes, muchos de ellos son muy, muy longevos, pero ahí siguen, y entonces van viendo los cambios de cómo ese planeta rojo poco a poco empieza a ser habitable, ¿no? Es un libro que está muy bien escrito, pero que a mí me ha llevado mucho, mucho, mucho leer, porque el primer tomo rojo tuve que leerlo 2 veces, y el verde también, porque no lo recordaba cómo eran, para volver para meterme con este último azul. Y luego hay un apéndice que se llama Los Marcianos, que también lo tengo por ahí y que me lo leeré más adelante, pero que al final yo creo que ya la tarea titánica de haberme acabado la trilogía, la verdad es que ya merece la pena por lo menos comentarlo. Y tarea titánica también, bueno, este no fue el tomo que me leí, me lo leí en 2 tomos pequeños. Estoy hablando del Quijote. Perdón. El Quijote me lo había leído hacía años, el primer tomo, la primera parte, el de 1605, y el apócrifo, el Quijote de Avellaneda, y no me había leído nunca no había llegado nunca al segundo. Pues por una cosa por otra se van cruzando lecturas y no me había puesto con él. Y este año decidí, en verano, leerme los 3 libros, ¿no? Entonces tuve que volver a leerme el primer tomo y el de Avellaneda para leerme luego el segundo. Era una edición de esas pequeñitas de cátedra, los negros estos, no los tengo a mano, por eso. Y si tengo este, es porque cuando acabé, bueno, este es un libro está ilustrado, tampoco tiene muchas ilustraciones, pero yo quería luego tener una edición chula, más o menos maja, grande, del Quijote ilustrado, porque tenía varias ediciones de bolsillo, de colecciones por ahí, pero quería una pues ilustrado, grande, para cuando me lo lea la próxima vez, porque sí que me lo quiero volver a leer, y aunque es un tomo muy realmente difícil, pero bueno, es para leer en casa tranquilamente. Igual es más para leer pasajes, y luego si lo vuelvo a leer lo leeré en una edición más pequeña, pero quería una edición chula, y esta de ilustraciones de Jordi Viladelclos pues me pareció interesante, de Anaya. Me he leído, ya digo, muchos más, los 24 tomos del canon de Tintín, maravillosos, los primeros 7 de Corto Maltés, que tengo aquí atrás, a mi amigo Corto Maltés, muchos más libros, ya digo, pero bueno, quería un poco hacer un comentario de algunos de los libros que me leí el año pasado, en 2025, que no hice vídeos por tener el móvil estropeado. Madre mía. Esto sé que no tiene perdón, pero bueno, el tema es que aquí estoy otra vez con nuevo móvil y con ganas de volver a comentar libros, y no sé si quedará alguien por ahí, espero que sí. Así que si eso va por todos vosotros, y nada, pues seguimos leyéndonos. Venga, nos vemos.